Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jonathan Reyes. Y yo soy Ricardo Elizondo. Y esto es LabX, un laboratorio de experiencias y aprendizajes para emprendedores que buscan crear proyectos con propósito. Muchísimas gracias por estar hoy nuevamente en este episodio número 3. Recuerden que las notas del episodio completo las pueden encontrar en nuestro sitio web como labxcr.com/003. Además, los invitamos muy cordialmente a escuchar el episodio 1 y 2, donde hablamos de marca personal, cómo definir nuestro Ikigai y además cómo dar nuestro primer paso hacia ese norte que ya hemos trazado. Y estaremos publicando un episodio nuevo el 1 y 14 de cada mes, es decir, cada 15 días. Nuestro usuario de redes sociales es LabXCR para que nos puedan seguir y encontrar diferentes contenidos que estaremos publicando relacionados a todos estos episodios. Además, muchas gracias por estar escuchando este episodio. Si ya nos escuchaban antes, gracias por seguir en este podcast y los invitamos entonces a este tercer episodio que comienza ahora. Hoy vamos a hablar del documento que prácticamente todos hacemos en algún momento de la vida, pero siempre lo hacemos a última hora. Estoy hablando del Curriculum Vitae. Y para abordar todo lo relacionado a este tema, en este episodio vamos a trabajar un formato de pregunta-respuesta, porque hay muchos temas que necesitamos abordar. Así que vamos a iniciar con la pregunta más básica, y es, ¿qué es un Curriculum Vitae? Denominado también como CV, currículum, currículo u hoja de vida, esto es un resumen de nuestros estudios, logros, premios, experiencia laboral que hemos obtenido en nuestra vida. Puede ser en formato digital o impreso. Si se usa digitalmente, es indispensable que se envíe en formato PDF para que el contenido no se desordene ni se pueda editar. Esto también es importante como recordar que si usamos un formato editable o tipo Word, suele suceder que ya sea porque el empleador tiene una versión diferente a la que enviamos o que no tiene ese tipo de aplicación para abrir el documento, que posiblemente tenga problemas para abrir este archivo y no queremos eso, queremos que el empleador lo vea tal cual nosotros lo creamos. Entonces, para esto lo mejor es usar un formato PDF. Y relacionado a esto, tenemos que pasar a la siguiente pregunta, la cual es, ¿quiénes deberían tener un currículum vitae? Los desempleados, los empleados, universitarios, colegiales, empleadores. ¿Quiénes? Y para esto, desde nuestro punto de vista, definitivamente todos tenemos que tener un currículum vitae. ¿Por qué? Bueno, las oportunidades siempre están ahí y llegan cuando menos uno lo espera. Entonces tenemos que estar preparados con ese currículum vitae por si se nos presenta una oportunidad de pasantía, un empleo, una beca, etcétera, etcétera. Y también nos ayuda a tener muy claro en cuáles aspectos estamos trabajando bien, cuáles aspectos tenemos como ciertas flaquezas. Y esto nos ayuda como profesional a tener en claro cómo está nuestro perfil y cómo podemos ir mejorándolo y agregándole aspectos importantísimos para vendernos, entre comillas, a las empresas. Incluso si ofrecemos servicios, nuestro currículum puede ser muy útil para reforzar una propuesta de proyecto. A mí me ha ocurrido que a la hora de enviar una propuesta grande para un cliente, el adjuntar el currículum es una muestra para entender, quién es ese profesional que va a dar el servicio. Especialmente, no sé, si ofrecemos algún servicio de asesoría o algo técnico, es bueno que la gente o la persona, digamos, a la cual le estamos dando la propuesta, conozca nuestro perfil profesional. Y es cierto que podemos tener redes sociales que digan más o menos la información nuestra o un perfil de LinkedIn, pero adjuntar el currículum facilita a esa persona tomar una decisión. Ahora la siguiente pregunta es, ¿un currículum para todo o un currículum para cada propuesta de trabajo o cada oportunidad que llegue? Es importante tener por lo menos un currículum base, pero sí es necesario para toda propuesta en la cual estemos interesados poder adaptar ese currículum a la propuesta, que se note que tenemos la intención clara de trabajar en esa organización. Es una manera de también como un respeto hacia la oportunidad que nos están dando, porque si tomamos el mismo currículum y lo enviamos a todo el mundo,
Eso se nota, las empresas se dan cuenta porque se ve que el currículum no se adapta a las características del puesto. Acá prácticamente lo que tenemos que grabarnos en la cabeza es que adaptarse siempre va a ser lo mejor, porque demostramos que estamos interesados en esta propuesta en específico desde nuestro currículum y además podemos resaltar los aspectos que la propuesta pide y que nosotros tenemos. Entonces va a ser un perfil gustoso para el empleador. Además, que podemos también involucrar otros aspectos más específicos de la empresa. Por ejemplo, jugar con los colores que ellos utilizan regularmente, con las palabras que usan en la publicidad, con las metas y objetivos que ellos están buscando. Entonces, es importantísimo siempre tener claro que adaptarse va a ser lo mejor. Sí, evidentemente podemos tener una base, porque las aptitudes no van a cambiar de un día a otro, pero es importante adaptarse al perfil que busca la empresa, no ser tan genérico y así buscar destacar. Y muy relacionado a esto está la siguiente pregunta, la cual es: ¿qué tan necesario es investigar sobre el empleador antes de hacer el currículum vitae? ¿Y qué debería buscar sobre este y en dónde? Acá la respuesta corta a la primera interrogante es sí, porque es indispensable investigar sobre el empleador y la empresa antes de realizar el currículum vitae. Saber qué ha logrado últimamente, si realizan algún bien social, si se alinean a los objetivos que tenemos nosotros como personas y como profesionales, si nosotros nos podemos desenvolver de la mejor forma en ese puesto y demás aspectos que son muy importantes conocer y también destacar en nuestro currículum vitae, como lo mencionábamos anteriormente. Para poder investigar muy bien sobre el empleador, evidentemente es necesario ir hacia las redes sociales, es decir, buscar qué perfil existe de la empresa en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en básicamente cualquier red social que conozcamos, buscar si ellos están y también si tienen un sitio web. Entonces esto es buscar en Google si hay un sitio web y también si hay artículos que han sido creados por alguna otra, tal vez por un periódico local o nacional, etcétera, que hable de la empresa o de alguno de los fundadores. Es muy importante encontrar toda esa información, para eso está Internet, con el fin de darnos cuenta de cómo es la empresa, cómo funciona, todos estos puntos que Jonathan mencionó y poder irnos preparando para lo que es crear el currículum acorde a esa empresa, pero también poco a poco eso nos va mentalizando hacia la posible entrevista de trabajo. Y por supuesto, algo muy útil, que siempre es importante, es intentar ver si hay alguna persona conocida nuestra que ya esté trabajando en esa empresa para poder consultarle cómo es el día a día, cómo es la cultura, cómo es trabajar ahí, cuáles son los beneficios, básicamente entender cómo se maneja la empresa por dentro. Y ahora pasemos a la siguiente pregunta, que es: ¿mi meta se alinea a los objetivos de la empresa? ¿Trabajaré en pro de dichos objetivos o solo por ingreso económico? Aunque en la mayoría de los casos la gente busca un trabajo por una necesidad económica, sí debemos tener presente o asegurarnos que la empresa se alinee a nuestros valores, porque es una manera de evitar tener que caer en la decisión de que ese trabajo no me gusta y ahora tengo que ver cómo me salgo, cómo busco otra oportunidad. Entonces eso también mancha nuestro currículum, el tener que dejar una propuesta de trabajo o renunciar a una propuesta de trabajo. Por eso, antes de ir tras una oportunidad laboral, aunque estemos en necesidad económica, es bueno valorar si realmente la empresa se alinea a nosotros. Como hablamos, hablar con alguien que ya trabaje ahí, eso nos va a ayudar bastante a entender cómo funciona todo. Pero es como clave saber eso. Y obviamente, si ya no hay muchas oportunidades, bueno, va a tocar intentar adquirir las oportunidades que estén. Pero si tenemos chance, buscar siempre esas que se alineen más a nosotros. Acá lo mejor va a ser siempre buscar participar en esos puestos de empresas que nos motiven, que se alineen como a esos objetivos que ya tenemos trazados a futuro como profesionales y que como personas nos motiven a crecer, a ser más creativos, a desenvolvernos en entornos que nos den confianza y definitivamente tratar de descartar aquellos que no nos aportan esto. Y si tenemos el chance de seleccionar los perfiles de empresas que queremos, definitivamente es lo mejor. Entonces, en definitiva, lo mejor que podemos hacer es conservar aquellas opciones en las cuales nosotros vamos alineados a los valores y a las metas que la empresa tiene. Y siguiendo como esta línea de preguntas, la siguiente sería: ¿cómo seleccionan los reclutadores el mejor currículum vitae?
Básicamente se suelen enfocar en tres factores y esto, bueno, lo investigamos con personas que realmente trabajan en el área y los tres factores son los siguientes. La relevancia de nuestro currículum vitae respecto a los requisitos de la vacante, la experiencia laboral y personal y por último, referencias profesionales, que no siempre las solicitan y tampoco las revisan, pero son importantes tenerlas en cuenta porque a veces le dan peso a ese currículum y son casi que indispensables para algunas empresas, pero no siempre. Exacto, básicamente esos son como los tres factores prioritarios, pero hay otros factores que también se revisan. Pero lo más importante a considerar es que, y según estudios realizados en Latinoamérica, un reclutador suele descartar un currículum en menos de un minuto. Es decir, con solo un vistazo ya dijeron si su currículum es valioso o no. Eso significa que ni siquiera se está leyendo todo el texto. Por lo tanto, mucho tiene que ver con visualmente cómo se ve el currículum. En general, normalmente el tiempo de revisión suele andar como en unos 5 minutos máximo. Por lo tanto, de nuevo, la importancia de pensar en cómo hacemos que nuestro currículum destaque visualmente y que sea lo más conciso o concreto posible. Por eso la siguiente pregunta es, ¿cuántas páginas debe tener un currículum? La respuesta directa es una. Antes se hablaba también de por lo menos dos, pero honestamente nuestra recomendación es intentar una. ¿Por qué? Porque eso también refleja qué tan buenos somos para ser concisos. Entre más páginas haya, significa que de alguna manera estamos incluso hasta redundando en temas que tal vez no son de valor para el reclutador. Por eso, enfocarnos en una página. Si nos piden otros documentos como cartas de recomendación, copia de títulos, etcétera, entonces ahí sí serán páginas adicionales, pero el currículum en sí, mantenerse o limitarse a solo una. Y esto no es porque sea una norma, en realidad, como bien lo dijo Ricardo, uno debería limitarse a una única página con el fin de que la información que plasmemos ahí sea realmente relevante. Entonces, si ya de por sí sabemos que los currículums vitae suelen descartarse en un par de minutos, lo mejor es que la información que vaya a revisar el reclutador sea concisa. Entonces, entre más fácil sea para el reclutador revisar nuestro currículum vitae, mejor. Además que extendernos más de una página puede que nosotros caigamos en detalles innecesarios. Y esto más bien va a demostrar que no somos concisos, que damos como muchas vueltas a un mismo asunto o que tratamos de impresionar con datos que no son relevantes. Entonces, el mejor consejo es solo una página, tratando de plasmar ahí todo lo que nosotros queramos relevante para el puesto. Y aquí entra una pregunta. ¿Debería ser mi currículum vitae en Word o cuáles alternativas hay para diseñar un currículum vitae atractivo? Acá básicamente es tener en claro que lo importante no es en qué lo hagamos, sino lo que van a ver los empleadores o los reclutadores y es el resultado final. Entonces, si logramos hacer un currículum vitae atractivo, es indiferente prácticamente en qué lo hagamos. Entonces, si lo hacemos en Word, pues está bien. Lo importante es que ese documento o ese resultado que obtuvimos se exporte en un formato PDF. Por las razones que ya comentamos, si lo exportamos en un formato editable, a la hora de abrirlo pueden pasar miles de cosas. Que se abra mal, que la herramienta que exportamos no la tengan los reclutadores y que la descarten de una vez porque no lo pudieron abrir. Que se eliminen cosas a la hora de abrirlo, que no coincida el formato, etcétera. Muchísimas cosas. Entonces, lo mejor para esos casos es enviarlo en formato PDF. Y aunque Word es como una herramienta de las que más se utilizan para hacer cualquier tipo de documento, sí recomendamos usar, para el caso del currículum, algo más enfocado en diseño, como por ejemplo canva.com. ¿Por qué? Porque ahí hay múltiples plantillas profesionales para crear un currículum y eso nos va a permitir hacer que destaque mejor ese documento final. Y también lo vamos a poder hacer con mucho menos esfuerzo, porque en Word, cuando intentamos hacer varias columnas o agregar objetos o separadores, las cosas suelen desacomodarse increíblemente. Entonces, es muy recomendable usar Canva. También es importante contemplar que hay empresas que reciben muchísimos, miles, cientos de currículums para vacantes y usualmente utilizan algún software para revisar esos currículums. En esos casos, sí es importante contemplar en qué formato vamos a enviar el archivo. Por eso, cada vez que vayamos a enviar un currículum, es importante revisar si solicitan que lo enviemos en algún formato en específico. Porque incluso si hay
una empresa que lo esté pidiendo en Word, en formato Word, no en PDF, bueno, vamos a tener que enviarlo en formato de Word, porque puede ser que lo estén revisando de otra manera. Pero en general, como ya bien lo dijo Jonathan, importante exportarlo en PDF, y para editarlo recomendamos usar Canva. Vamos a dejar enlaces en las notas para un tutorial sobre Canva, que de hecho ese lo hice yo, y también enlace para plantillas de Canva para que puedan elegir entre cientos de todo tipo y empiecen a crear su currículum con unos cuantos clics. Ahora pasamos a la pregunta: ¿contrato a un diseñador gráfico para hacer mi currículum o lo hago yo mismo? Porque ya dijimos de que es importante aprovechar y hacer un currículum atractivo. La respuesta aquí es que si económicamente usted puede contratar a alguien, sí es buena idea hacerlo. ¿Por qué? Porque así podremos tener un currículum que lo diseñen ya sea en Illustrator o en Photoshop o en Canva, y va a quedar de una forma que realmente destaque. No va a ser simplemente como títulos y textos, sino que por lo menos va a tener cierto diseño o estructura interesante visual, como cuando uno hace la línea de tiempo para las partes de nuestra experiencia laboral o académica, o las barritas de las habilidades que tenemos en cada software que manejamos, etcétera. Todo eso aporta. Así que si podemos contratar a alguien, genial, y lo recomendamos. Pero aquí es importante no caer en un exceso de creatividad, porque al final tenemos que buscar un balance entre lo formal y lo elegante. No necesitamos como ponerle 1000 colores, ya sea que lo hagamos nosotros o que le paguemos a alguien. Lo importante no es destacarlo con imágenes o con colores, sino que se refleje realmente lo que queremos, que es nuestra hoja de vida. Para esto nosotros le vamos a colocar enlaces a plantillas gratuitas tanto de Canva como de Adobe Illustrator, Photoshop y muchas otras que tanto las podemos editar nosotros si tenemos experiencia en esas herramientas, o que un editor nos puede ayudar a diseñar o a rediseñar. Y la siguiente pregunta sería: ¿qué secciones o apartados debe llevar nuestro currículum vitae? ¿Qué hacer si tenemos poco contenido para agregarlo? Entonces, básicamente lo que tiene que llevar es lo siguiente, y acá pueden sacar papel y lápiz. No, mentira. Acá recuerden que tenemos las notas del episodio, entonces nada más pongan mucha atención en cuanto a esto. Tiene que tener la sección de nombre completo, la carrera universitaria o profesión, el resumen de cuál es nuestro objetivo respecto al puesto o empresa que estamos aplicando, teléfono, correo, usuario de LinkedIn, experiencia laboral con fechas y los roles que principalmente desempeñamos en ese puesto, formación académica, de nuevo, con fechas y si incluso esa formación está en proceso, lista de programas de software que hemos manejado o que manejamos, voluntariados que hemos realizado, logros o premios profesionales y personales, idiomas, pasatiempos, libros que hemos leído recientemente, y ya acá pues todo aquello que creamos indispensable colocar. Y si no tenemos muchas cosas que colocar en estas categorías que ya mencionó Jonathan, no se preocupe. Realmente esto suele pasar, y por eso es tan importante evaluar los currículums desde que estamos en el colegio. Es decir, plantearse hacer un currículum desde el colegio, porque es el momento en el que nos damos cuenta de cuáles experiencias no tenemos o qué cosas realmente sabemos muy poco. Entonces aquí es importante tomar la iniciativa de, bueno, voy a fijarme metas para empezar a trabajar todas esas áreas que sí son muy importantes para mis oportunidades laborales o profesionales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Fijar meta de empezar a llevar cursos online, como por ejemplo cursos sobre Excel, sobre inglés, sobre programación, sobre marketing, sobre ventas. Todas estas son áreas que ahorita tienen mucha demanda independientemente del puesto en el que uno esté. Entonces es muy necesario empezar a buscar esas áreas en tendencia y empezar a aprender un poco de cada una de ellas. Además, tampoco debemos pasar por alto la experiencia del trabajo remunerado que hayamos tenido o alguna vivencia que nos haya marcado a nivel profesional. Eso quiere decir que hay experiencias que hemos tenido muy importantes, pero que dejamos pasar por alto. Por ejemplo, muchas personas crean un currículum y se les olvida colocar un voluntariado que hizo. O se les olvida colocar que participan activamente en un equipo de
por ejemplo, de karate o de fútbol, etcétera. Todas esas son características de uno como persona que sí son importantes para el reclutador porque demuestran cómo es nuestra personalidad y varias habilidades de nosotros como personas. Entonces, no omitir nada de eso. Es importante para esto contemplar que en nuestro episodio 1 y 2 pueden encontrar mucho detalle sobre cómo empezar a trabajar estas habilidades personales, cómo empezar a aprovechar plataformas digitales que comentamos en estos episodios y también buenos hábitos de vida. Entonces les recomendamos que vayan a ver el episodio 1 y 2 de nuestro podcast, que también lo pueden encontrar donde sea que haya escuchado este episodio actual. Y ahora pasemos a las referencias profesionales. ¿Son necesarias? ¿Y cómo solicitarlas? ¿Hay que pedir permiso para usarlas? Es decir, estas referencias donde alguien dice o que ponemos un contacto en el currículum que es una persona que nos recomienda o que básicamente es un respaldo de que nosotros somos buenos profesionales. Este tipo de referencias, sí, siempre debemos pedir permiso antes de colocarle el nombre de esa persona. Es una manera de dar respeto a esa persona, de que estamos colocando algo en referencia a ellos. Y también contemplar que es importante comentarles para qué puesto estamos aplicando, porque cuando a ellos los contacten, deben tener presente que nosotros estamos intentando adquirir X puesto. Entonces, de esa forma, esa persona responderá al reclutador cualquier pregunta de una manera más acorde y también podrá ahondar en nosotros sobre experiencias de nosotros que se alineen a esa oportunidad de trabajo. Y aquí hay que tener muy en claro que depende para el puesto que se aplique, la van a revisar y en otros casos realmente ni siquiera se van a tomar el tiempo de llamar a esas personas. Entonces, si tenemos una referencia muy buena, es útil aprovecharla. Y si no, pues evidentemente debemos pedir la referencia a personas que nos conozcan en ese ámbito que nos desempeñamos como profesionales. Debemos como ser capaces de hablar como de nosotros de forma clara, entonces que ellos también hablen de forma clara de nosotros y no tan neutral, digamos, no decir como él es una buena persona. Ok, pero entonces, ¿qué le aporta al reclutador eso? Entonces, tratar de ser muy concreto en cuanto a en qué área nos están recomendando. Y por eso es importante, como mencionaba Ricardo, comentarles para qué puesto estamos aplicando. Y la siguiente pregunta en cuanto a esta sección es, ¿debo incluir frases como capacidad de trabajar en equipo, liderazgo, comunicación efectiva y demás? ¿Estas frases son útiles o realmente como que no están del todo bien? Y la respuesta es clara. Sí son útiles, pero no colocándolas de forma explícita. ¿Por qué? Porque realmente decir que tenemos capacidad de trabajo en equipo no dice nada. Simplemente es como colocar una lista de cosas que creemos que tenemos, pero no están demostradas. Entonces, ¿cómo las demostramos? Ok, si ya tenemos como experiencia trabajando con un equipo de fútbol, que hemos hecho voluntariado, que hemos limpiado playas. Eso refleja liderazgo, eso refleja esa preocupación por bien social, pero las frases como tales pueden sonar muy vacías, muy huecas, si no tienen como algo que las respalde. Entonces, si hay fundamento que demuestra que tenemos esos valores, pues lo ideal es que eso sea lo que diga implícitamente que somos buenos en liderazgo, en comunicación o en trabajo en equipo. Y sí, básicamente es eso, tratar que nuestra propia experiencia refleje cada una de nuestras habilidades. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que es, ¿qué consideraciones técnicas de diseño debo tener presente al crear el currículum vitae? En primer lugar, evitar acercarnos a los márgenes de la hoja. Esto es que muchas veces se ven documentos en donde el texto prácticamente inicia en donde inicia la hoja. Entonces, es evitar esto. Se puede ver muy bien con ejemplos, plantillas, todas estas plantillas que hemos recomendado. Ahí lo pueden ver, cómo se mantiene siempre unos márgenes arriba, abajo y a la izquierda y a la derecha del documento, que de cierta manera permite que el documento respire. E incluso si se va a imprimir, que no quede como el texto tan cerca de la hoja, del final de la hoja. El otro punto es mantener un tamaño de texto para arriba de 10 puntos o 12. Básicamente eso es que cuando se está trabajando en Word, que elija el tamaño de texto de 12 o de 10 para arriba. Tampoco es que va a elegir 20 o 30 para el texto normal, porque entonces también se ve extraño, pero por lo menos para el cuerpo de los textos, los títulos pueden andar a veces en 16, 20 o así, pero los textos ya de descripción que anden entre 10 y 12. Eso facilita la lectura y también se ve formal.
Para el caso de la tipografía, es importante usar de fácil lectura, como por ejemplo Arial, Montserrat, Poppins, Open Sans. Básicamente, evitar cualquiera que sea tipo cursiva o que tenga diseños extraños, porque eso va a dificultar la lectura. Eso sí, podemos usar una para títulos, una tipografía exclusivamente para los títulos que destaque y otra para el cuerpo del texto, pero evitar usar más de 2 tipografías en todo el documento. Y por otro lado está el tema de la ortografía. Bueno, esto aplica para todo, pero específicamente en el currículum es indispensable. No puede ir alguna falta ortográfica. Podemos pedir ayuda incluso a alguien más para que lea el documento, porque a veces a nosotros leyendo se nos escapan algunos errores. Entonces, cuidar mucho el tema de la ortografía. También es importante elegir como máximo 3 colores y asegurarnos que esos colores, tanto ya sean del texto y del fondo, permitan que se lea fácilmente y que ese contenido que estamos colocando ahí no se difumine o que no tenga un buen contraste. Para eso podemos usar herramientas como Adobe Color que permiten comprobar si el contraste del color que estamos eligiendo es fácilmente legible o no. También otro aspecto importantísimo es intentar que haya simetría en la colocación de bloques de texto con los objetos. Herramientas como Canva facilitan ese alineado de todo el contenido de forma sencilla. Word más o menos, pero es un poco más complicado porque no tiene como esa facilidad de mover objetos y bloques de texto. Pero realmente lo que necesitamos es que tenga una alineación, que tenga simetría. Entonces para esto podemos utilizar reglas que la mayoría de editores de texto tienen, o simplemente tratar de que los bloques no sean muchos y que también tengan como cierto equilibrio. Recordarles que el enlace para la aplicación de Adobe Color va a estar en la descripción del episodio y en la página web labxcr.com. Y dejando de lado un poco la parte visual, vamos a pasar a un tema que es vital y que usualmente se habla, pero siempre hay como ese desconocimiento. ¿Qué es LinkedIn o LinkedIn? ¿Cuál es el beneficio de usarla? Y si deberíamos usar la versión premium. Fundada en 2002 y adquirida en 2016 por Microsoft, LinkedIn es una red social con más de 700 millones de usuarios y sigue en crecimiento. Está orientada a los negocios y oportunidades laborales, entonces es crucial en este ámbito y es un punto de encuentro entre empresas de todo el mundo que buscan personal y los profesionales que buscan empleo. Básicamente nuestro perfil de LinkedIn sirve como un currículum vitae digital, que a su vez está disponible para todas las empresas que están buscando pues algunas destrezas o logros, y por eso es importante que esté en constante actualización. Ahí definitivamente nos podemos explayar en cuanto a contenido porque no es una hoja tal cual, es una red social. Entonces ahí es importante que tengamos como esa extensión de nuestro currículum vitae en LinkedIn. Y aquí es importante recordar que LinkedIn nos va a estar enviando correos cada vez que encuentre oportunidades laborales alineadas a nuestros intereses y a las habilidades que nosotros plasmemos en la plataforma. Hoy en día LinkedIn tiene toda una sección para aprendizaje, que básicamente son cursos gratuitos con certificaciones que podremos usar en nuestro perfil de LinkedIn y eso aumentará las posibilidades de encontrar trabajo. Además, algo muy bueno con LinkedIn es que es una red social donde podemos unirnos a comunidades sobre temas de interés a nivel profesional, o incluso contactar directamente con profesionales de alguna empresa que nos llama la atención o algún sector de nuestro interés sin importar en qué parte del mundo esté. Entonces es muy bueno para hacer esto de networking. En resumen, es prácticamente obligatorio crear y mantener actualizado un perfil de LinkedIn. Esto para cualquier persona de cualquier edad. Ojalá si ya está entrando a la universidad, bueno, lo primero que tiene que hacer es crearse un perfil de LinkedIn y comenzar a actualizarlo. Entre más actualizado y completo esté el perfil de LinkedIn, más oportunidades tendremos de que nos lleguen oportunidades interesantes de trabajo o algún tipo de proyecto. Además, como la mayoría de redes sociales, LinkedIn es gratuito, pero también ofrece una versión premium
que nosotros todavía no hemos probado, pero varias amistades lo han usado y nos han comentado de que comienzan a aparecer como más oportunidades laborales y más alineadas al perfil de ellos. Entonces, de hecho, esto es uno de los puntos que LinkedIn destaca sobre la versión premium, que básicamente comienzan a aparecer oportunidades más alineadas a nuestros intereses. Entonces, sí vale mucho la pena probarlo. Y lo bueno es que hay una versión de 30 días de prueba, entonces si estamos buscando una oportunidad laboral es muy útil aprovechar la versión de prueba y esos 30 días sacarles todo el jugo. Si todavía no tienen una cuenta de LinkedIn, entonces bueno, vamos a dejarles el enlace en las notas y también vamos a dejar el enlace de el centro de aprendizaje de LinkedIn, porque tal vez algunos que ya tienen cuenta no han explorado esta sección, digamos, de esta plataforma y es bueno que comiencen a aprovecharlo para llevar cursos y estos certificados que obtenemos con el curso podemos irlos publicando en nuestros perfiles. Ahora pasamos al siguiente punto, que es: ¿debo actualizar o curar mis redes sociales antes de enviar el currículum a una propuesta de trabajo? Es decir, ¿debo revisar y actualizar algunas cosas que tengamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, etcétera? En general, es normal que los reclutadores sí revisen nuestras redes sociales, específicamente LinkedIn. Si no tenemos LinkedIn, bueno, eso es otro punto importante a considerar, de que tenemos que crearnos la cuenta de LinkedIn, pero también suelen revisar redes sociales generales como Facebook e Instagram. Lo hacen para encontrar indicios de nuestra personalidad. Hay que recordar que cuando un reclutador busca a un profesional, no solo lo busca por sus cualidades a nivel técnico, sino que también intentan ver cómo será esa persona a la hora de interactuar con ellos en el día a día. Incluso cómo será esa persona cuando estén en el almuerzo, que de qué temas van a poder hablar, de cómo será esa interacción humana. Entonces es importante que nuestras redes sociales reflejen quiénes somos nosotros como personas, que básicamente se actualicen a lo que nosotros queremos a nivel personal y a nivel profesional. Entonces sí es bueno revisarlas y decidir qué cosas deberíamos eliminar o cambiar para que reflejen mejor quiénes somos. Y es que tampoco se trata de mostrar como un personaje que hemos construido a partir de como esta limpieza de todo lo que creemos que no es apto para las empresas, sino que al contrario, es tratar de demostrar realmente quiénes somos como profesionales y qué objetivos tenemos para nuestro crecimiento personal. No se trata de eliminar todos los memes que hemos compartido o la parte de Marvel, toda la parte geek, que en mi caso estaba plagada antes, sino tratar de como de reflejar que eso es parte de nosotros, sí, pero no somos nosotros. No es de lleno eso. Entonces, tenemos que crear un balance entre el ocio y lo profesional y que esto se refleje en nuestros perfiles. Y ya para cerrar esta parte de redes sociales, recordarles que en las notas del episodio labxr.com/003 encontrarán los enlaces para crear una cuenta de LinkedIn y también el enlace al centro de aprendizaje de LinkedIn. Muy bien, ya tenemos la parte de diseño lista, ya tenemos contenido de nuestro currículum listo, es decir, ya tenemos todo listo para enviar, pero ¿lo enviamos y ya o tenemos que hacer algo más? Evidentemente, si tenemos que enviarlo por una plataforma virtual, la ideal tiene que ser el correo. Por lo tanto, tenemos que redactar pues un texto particular con un encabezado y demás. Entonces, vamos a ir punto por punto viendo qué debe contemplar este correo a la hora de enviar nuestro currículum vitae. Entonces, lo primero es que la dirección de correo no debe ser informal o tediosa de leer o escribir. Entonces, no podemos tener Goku 2477-pp slash no sé, @hotmail.com. Lo importante es tener como J. Reyes, es decir, Jonathan Reyes, 8374, por ejemplo, que son números, pero que no confunden tanto y son fáciles de colocar a la hora de transcribir, por ejemplo, un currículum, @gmail.com. Es corto, refleja que es alusivo a un nombre y no es confuso. Entonces, ya teniendo claro esto, pues todos los que tienen ahí los correos de 2008 tenemos que actualizarlos y listo. En cuanto al asunto, debemos ser específicos y personalizarlos. Hay que llamar la atención de manera correcta y diferenciarse de los demás sin poner un asunto súper extenso o muy, como si fuera
anuncio de YouTube con clickbait. Tenemos que ser como concisos, pero también personalizarlo un poco y diferenciarse. Un saludo que sea cordial, que se dirija hacia la persona que recibe el mensaje. Si tenemos el nombre, pues sería ideal, sino que sea un poco genérico, pero que sea cordial y que se dirija siempre como a esa instancia que puede ser el que revise nuestro correo. Y una introducción de correo que inicie con el motivo de nuestro correo y que se explique cuál es el puesto o vacante a la cual estamos interesados. Luego de la introducción viene un párrafo que es el motivo. En esta parte es hablar de por qué uno es ideal para trabajar en dicha empresa. Básicamente lo que es efectivo es hablar de por qué uno está interesado en la empresa. ¿Qué es lo que le llama a uno la atención? Por eso era tan importante investigar a la empresa. El siguiente párrafo es un llamado a la acción y es, ahora que ya hemos expuesto por qué la empresa es ideal para nosotros, es momento de decir por qué nosotros somos un candidato perfecto o ideal para el puesto de trabajo que nos están ofreciendo. Aquí tenemos que destacar cuáles son esas habilidades que se alinean perfectamente al puesto de trabajo. Luego pasamos al párrafo de cierre, que es básicamente una despedida y motivar a que nos contesten. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan tener un poco más claro. Y luego del cierre viene la firma, donde nosotros ponemos el nombre completo nuestro, el título profesional puede ser, el celular como contacto y el correo. A veces uno dice, bueno, pero si ya estoy enviando el correo, ¿para qué poner en la firma mi correo? Eso es porque facilita a la persona copiarlo y enviarlo o compartirlo a otra persona que necesite enviarnos más información. Es más fácil, siempre es importante pensar en eso, cómo facilitamos a las personas que copien todo. También vamos a dejarles en las notas enlaces para que puedan crear su propia firma de correo con una herramienta muy sencilla. Ustedes ingresan el nombre, el contacto, el teléfono, etcétera, incluso una foto. Eso les va a crear una firma muy bonita, muy formal, en diferentes formatos. Ahí pueden probar y todo es gratis. Y también vamos a dejar un ejemplo de cómo se ve el correo para enviar un currículum. En este caso vamos a hacerlo brevemente como para que tengan una idea y es el siguiente. Por ejemplo, digamos que un empleador hace una vacante para un asistente de marketing en una empresa poco conocida como Netflix. Entonces, alguna persona interesada, en este caso pongamos el ejemplo de Jonathan, desea participar por esa vacante. Entonces Jonathan envía el correo. ¿Cómo lo puede enviar? Ya tiene el currículum listo, ya le pidió ayuda a un diseñador o él mismo lo hizo en Canva. Ahora es momento del correo. Entonces, el correo que él va a usar puede ser un correo formal o semiformal como jonathanreyes0914@gmail.com. Es bueno que aparezca el nombre en el correo para que la gente sepa o el reclutador sepa que somos nosotros. Luego en el asunto viene un texto alineado totalmente a la vacante. Entonces es currículum para vacante de asistente administrativo. Ahí estamos diciendo que estamos enviando un currículum y que es para esa vacante en específico. ¿Por qué es importante esto? Porque hay personas que solamente envían como adjunto mi currículum o currículum y ponen el nombre de ellos. Pero la empresa no necesariamente está pidiendo o tiene vacantes en ese puesto y ya, sino que puede ser que tenga vacantes en varios puestos. Entonces, cuando están revisando la bandeja de entrada, si ven correos que nada más dicen currículum o currículum para vacante, no entienden a cuál puesto están aplicando. Entonces, se les hace difícil ordenar las cosas. Por eso tenemos que facilitárselos diciendo para cuál vacante aplicamos. Dentro del correo viene lo siguiente. Primero sería el saludo. Aquí, como dijimos, si sabemos a la persona a la cual nos estamos dirigiendo, decir el nombre. Buenas tardes, Carlos. Digamos que fuese Carlos. Si no sabemos, bueno, por lo menos decir buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento. También es útil intentar enviar los correos durante el día, no durante la noche, o enviarlo justo antes de las 8 de la mañana o antes de las 7 de la mañana para que el correo esté ahí entre los primeros cuando alguien se sienta a revisarlos cuando empiece a trabajar. Muy bien. Luego del saludo viene la introducción. Aquí hay dos escenarios. Una que sería si sabemos específicamente para cuál puesto aplicamos y otra en la que no sabemos. Si sabemos para cuál puesto aplicamos, entonces decimos: mi nombre es Jonathan y me dirijo a usted porque me enteré de que Netflix está realizando un proceso de selección para cubrir una vacante de asistente de marketing. Si no tengo idea o si no estoy aplicando por una vacante específica, entonces podría usar algo como lo siguiente. Mi nombre es Jonathan Reyes y me dirijo a ustedes porque estoy interesado en formar parte del equipo de Netflix. Luego de eso viene el motivo, que es, por ejemplo, tengo un gran interés por trabajar en Netflix porque me siento identificado plenamente con sus valores y puedo mencionar algunos de los valores que tiene la empresa.
y porque sé que es una gran oportunidad para mi carrera profesional porque tengo tal meta. Finalmente, ya viene el llamado a la acción, que puede ser así. Considero que mi perfil especializado en marketing digital y mis habilidades de diseñador gráfico y fotografía profesional pueden resultar de gran utilidad para Netflix. Por lo tanto, les envío mi currículum y quedo a su disposición para brindarles cualquier información adicional. Ahí básicamente dijimos habilidades que se alinean al puesto de trabajo, posiblemente, y esperamos que también aparecían como requisitos del puesto de trabajo. Y ahora lo que viene es el cierre. Una frase corta, que puede ser como: agradezco de antemano su atención y les envío un cordial saludo. O agradezco de antemano y quedo a la espera. O un saludo. Ese agradecimiento de antemano o el gracias es una manera como de incentivar a que la gente o la persona responda. Porque estamos agradeciendo una acción que todavía no ocurrió, que es que no responda. Y finalmente viene la firma, que como mencionamos antes, podemos crearla con ese enlace que les comentamos, está en las notas del episodio, como labxcr.com/003. Muy bien, ya tenemos el aspecto de currículum, del correo, de más aspectos como más técnicos, de forma, cubiertos. Pero hay un aspecto que siempre tiene como cierta duda y es la carta de recomendación. Entonces, hablemos de qué es, cómo se obtiene y cuándo es útil usarla. Es importante reconocer que la carta va dirigida al empleador o al representante de la empresa a la que estamos aplicando. Es decir, es importante que dentro de las posibilidades esa carta vaya dirigida directamente a esa persona y que no sea a quien interese. Si lo hacemos así, no es tampoco que esté súper mal y que ya por eso ya no tenga validez, pero definitivamente tiene un mayor, no sé si llamarle peso o relevancia, si ya de antemano va dirigida específicamente a la persona representante. Además, es importantísimo, y este aspecto casi que es una norma, que la carta lleve la firma de la persona que nos está recomendando, porque evidentemente le da peso y validez y se ve como un poco más real, porque si no lleva firma, puede que incluso interpreten que la carta puede que la hayamos hecho nosotros. Y respecto al contenido de la carta, básicamente la persona lo que tiene que hacer es dar fe de cuáles son esas cualidades nuestras como persona y profesional y qué experiencia tuvo esa persona con nosotros que le permite hablar con propiedad de que eso es cierto. Tal vez fue que trabajó con nosotros en alguna empresa anteriormente, estuvimos en la misma universidad, estuvimos en el mismo equipo. Básicamente la carta tiene que decir con claridad el por qué esa persona sabe que nosotros somos, por ejemplo, responsables o organizados o atentos o que sabemos bastante de X tema. Tiene que haber un respaldo. Y en resumen, eso es lo que dice la carta. Que, como bien Jonathan lo mencionó antes, tiene que llevar la firma que confirme que sí es real ese documento. Y no siempre se solicita esta carta, pero puede ocurrir, así que es bueno tener a mano alguna, o por lo menos tener a mano el formato para que si necesitamos que alguien nos haga una carta de recomendación, simplemente le enviamos el documento, que lo termine de completar y listo, para no darle la tarea completa de hágame una carta de recomendación y que esa persona tiene que sentarse a hacer todo, no. Ustedes tienen que enviarles ya la plantilla lista para que ellos puedan editar los textos y firmar. Por eso también les vamos a adjuntar en las notas de este episodio una plantilla de carta de recomendación. Muy bien, si ya tenemos todo listo, si ya miramos el correo, tenemos las cartas de recomendación y demás, es porque previamente tuvimos una interacción con una oferta de trabajo. Pero aquí surge una pregunta importantísima y es ¿cómo distinguimos una oferta de trabajo real de una posible estafa? Básicamente el primer paso acá es ir al buscador que nadie utiliza, o sea, el que cuando surge una duda nadie piensa en él. Entonces vamos a ir a Google y vamos a investigar el nombre de la empresa para corroborar si tiene redes sociales o página web donde podemos revisar más a fondo si se trata de una empresa real. Pero aquí no termina la tarea. Una vez que comprobamos que la empresa es real, debemos corroborar que los medios de contacto son reales, porque puede una persona hacerse pasar por una empresa y lo que cambia no es el nombre, sino sus contactos. Entonces, tenemos que ver que el sitio web coincida, que las redes sociales coincidan, que en la imagen o mensaje que hayamos visto de la oportunidad de trabajo no solo esté en una imagen, sino que tal vez esté publicado, ojalá en el sitio oficial de ellos y demás. Entonces, hay que prestarle atención a esos detalles e ir a buscar siempre información adicional. Además, debemos prestar atención
al correo con el cual nos están enviando los mensajes. Como hablamos antes del currículum, de a la hora de enviar un currículum, no puede ser un correo ahí como Goku, no sé qué, no sé cuánto, @gmail.com o 1234xyz@gmail.com. Si vemos que un mensaje nos llega con un correo de ese tipo, es muy posible que sea una estafa. También tenemos que tener presente que si es una empresa seria, posiblemente el correo que utilizan en realidad va a ser corporativo. Es decir, que va a decir algo como contacto@empresa.com. Entonces ya usted sabe que es un dominio de confianza, que no es un @gmail.com, que eso lo puede hacer cualquier persona. Y también si nos piden datos muy personales o documentos de identidad, debemos levantar las alarmas porque es muy posible que sí se trate de una estafa. Usualmente un reclutador lo único que va a pedir es el currículum y punto. Si pide más información, entonces tenemos que asegurarnos efectivamente de que se trata de una propuesta laboral real y por eso tiene que venir de una empresa que ya tenga sus redes sociales, sitio web, etc. Y si nos contactan directamente, preguntar cómo encontraron nuestro contacto, porque normalmente uno es el que busca oportunidades, no necesariamente llegan las oportunidades directamente a nosotros. Entonces, desde ahí tenemos que estar atentos si se trata de algo real o no. Y si nos contactan directamente por WhatsApp o por correo, verificar cómo fue que lograron encontrar nuestra información. Si nos dicen que fue a través de algún conocido o amigo nuestro, bueno, tenemos que corroborar con ese amigo si realmente dio la información nuestra a esa empresa. Y finalmente, si la propuesta es muy buena, es decir, que el salario es demasiado bueno, que las condiciones son perfectas, posiblemente se trata de una estafa, porque actualmente es complejo conseguir un trabajo bueno en todo sentido, así que tener presente ese cuidado, como en todo actualmente, respecto a las estafas. Y también si nos piden hacer una entrevista en persona, asegurarnos de realmente dónde es ese lugar en el cual vamos a hacer la entrevista. Si realmente es un lugar donde hay una empresa, si es la empresa a la cual nos están diciendo. Básicamente tener mucho cuidado con esto de cuando nos dicen hacer la entrevista en persona y es en un lugar que para nosotros es un poco sospechoso. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Ahora pasamos a una pregunta indispensable y es: ¿cuáles son las consecuencias de mentir en un currículum y hasta qué punto debería exponerme un poco más arriba de mis habilidades reales? La consecuencia directa es la cárcel. Bueno, no, en realidad sí es muy importante tener presente que no debemos mentir en un currículum. Ya previamente en este episodio hemos hablado de que tenemos que adaptarnos a la propuesta de trabajo y resaltar en nuestro currículum esas características que se piden en la vacante. Pero eso no significa que nosotros vamos a copiar lo que dicen los requisitos de la vacante y colocarlos en el currículum, incluso si ni siquiera sabemos nada de esos temas. Entonces, esto es lo que no debemos hacer. No tenemos que poner información que no refleja nuestras verdaderas habilidades. Ahora bien, según estudios, las personas suelen no enviar currículums a propuestas de trabajo que están un poquito por encima de lo que realmente saben. Por ejemplo, si el puesto de trabajo dice 4 requisitos y de esos 4 solo tenemos 3, hay personas que no envían el currículum porque dicen que no es para ellos o que no están aptos para ese puesto. Y ojo que esto ocurre principalmente, según estudios, para las mujeres. Es decir, la mujer es la que suele tener esta tendencia de no enviar un currículum o no aplicar una propuesta porque siente que no está completamente capacitada según lo que están pidiendo en la propuesta de trabajo. Y esto ocurre porque las mujeres suelen ser más responsables con sus obligaciones. En cambio, el hombre como que tiende a tener menos cuidado en estos temas y envía currículum a lo que sea. Ni uno ni otro está bien o mal. El tema es que tenemos que tener presente que una propuesta de trabajo, cuando ponen los requisitos, no significa que todos son obligatorios. Incluso si ellos ponen que son obligatorias, es una manera de poder filtrar la cantidad de currículums que les van a llegar. Realmente a la hora de hacer un reclutamiento, usualmente son como 1 o 2 requisitos obligatorios y los demás son complementarios. Pero lo más importante a contemplar es que se fijan mucho en cómo somos como personas, cuáles son esas habilidades blandas que tenemos, cómo nos comunicamos, si en una reunión vamos a hacer propuestas o nos vamos a quedar sentados sin decir nada. Básicamente, todas estas habilidades blandas que caracterizan cómo somos nosotros como persona y cómo nos desenvolvemos es crucial para el reclutador. Entonces, si tenemos muy buenas habilidades blandas, apliquemos para el puesto de trabajo. No importa si cumplimos
todos o unos cuantos requisitos técnicos. La parte técnica es solo un filtro. Así que envíe el currículum. En síntesis, participe, porque lo peor que puede pasar es que nos digan que no. Entonces, si ya tenemos ese no de nuestro lado, la respuesta que queremos, pues puede que llegue. Y por supuesto, no mintamos en el currículum vitae, porque si usted es elegido o elegida como persona para el puesto, es muy probable que en el poco tiempo que se desenvuelva en la empresa o incluso en la misma entrevista, que se den cuenta que usted no posee esas habilidades que resaltó en su currículum. Y eso hace que más bien se desprestigie su perfil profesional. Y respecto a este último punto que hablamos, ¿qué tan importante es hacer simulacros de entrevistas de trabajo? Y la respuesta a esta interrogante definitivamente es sí. Es importantísimo hacer simulacros de entrevistas de trabajo. ¿Por qué? Porque con esto podemos identificar qué tal nos desenvolvemos con preguntas sobre nuestra experiencia laboral. Porque implícitamente tenemos ese conocimiento, sabemos qué responder, pero al momento que nos preguntan, ¿quién es Ricardo? ¿Quién es Jonathan? La gente se bloquea porque no esperan esa pregunta, porque son preguntas que nunca practicamos y que aunque sabemos evidentemente quiénes somos, a la hora que nos preguntan, se nos hace un mundo responder. Por ejemplo, cuando en una entrevista preguntan ¿cuánto es 5 por 5? Todo mundo respondería evidentemente que 40, porque en nuestra mente es la respuesta correcta, aunque todos sabemos en el fondo que la respuesta correcta es 15. ¿O cuánto era? En fin, la cuestión es que lo importante es practicar. Y si tenemos la ayuda de alguna amistad, entonces podemos hacer prácticas simultáneas y esto nos ayuda como a esa dinámica de entrevistador-entrevistado. Y esto, incluso si hay personas que tienen a alguien que pueda darles como su experiencia realizando entrevistas, mucho mejor. Entonces, lo importante es sí, practicar. Y si tenemos a alguien de confianza que nos pueda dar como ese apoyo, perfecto, hagámoslo, tirémonos al agua en ese sentido. Exacto, y luego de varias integrales, un poco de factoriales, pudimos determinar que la respuesta de 5 por 5 era 25. Pero eso ocurre después de haber analizado 30 minutos en la reunión que tuvimos de entrevista y que en el instante que tenemos que responder no lo hacemos. Eso es muy importante, lo de justamente lo que dice Jonathan, de practicar. Y un tip muy útil para poder practicar, y es practicar no con el fin de tener las respuestas ya sumamente memorizadas y guionizadas. No, no se trata de esto. Se trata de intentar soltarse un poco. Trata de cierta manera, poder tener la capacidad de responder con naturalidad durante la entrevista sin tener que bloquearnos porque no esperábamos esa pregunta. Es como anticipar preguntas de entrevista. Y un tip muy útil que podemos aprovechar es grabarnos a nosotros mismos. Es decir, poner el celular y empezar a hacer una entrevista de simulacro que nos ayude un amigo. Podemos definir varias preguntas o preguntarle a alguien que haya hecho una entrevista previamente y que nos diga qué fue lo que le preguntaron para nosotros entonces colocar esas preguntas y grabarnos respondiendo. Esto nos va a ayudar para que a la hora de analizar el video fácilmente vamos a ver cuáles son nuestros movimientos, qué ademanes hacemos, qué palabras solemos repetir mucho, hacia dónde miramos. Todo esto es información muy importante. La postura que tenemos es muy importante para intentar corregir cosas y poder estar lo mejor o lo más listo posible para la entrevista de trabajo. Y como previamente lo mencionamos, una técnica útil, no siempre funciona, pero puede ser bastante útil, es mentalizarnos de que nos van a decir no en la entrevista. Es como decir, no tengo nada que perder. Voy a ir a hacer la entrevista, voy a sentarme a conversar tranquilamente con esas personas y voy a recibir un no. Entonces, básicamente voy a ir a conversar. Eso puede ayudar muchísimo a hacer una gran diferencia, porque si estamos pensando constantemente en que esa oportunidad es la oportunidad de nuestras vidas o que es la única oportunidad que tenemos, durante la entrevista se va a notar ese nerviosismo y no vamos a poder ser nosotros mismos. Y lo que la gente quiere o el reclutador quiere es ver quiénes somos como personas. Así que intentemos estar en un estado de total tranquilidad. Vayamos con el no tengo nada que perder. Y hemos terminado este episodio cargado de información. Realmente es un episodio que nos gustó mucho hacer porque sabemos la importancia que ha sido para nosotros esta información cada vez que hemos aplicado puestos de trabajo. Pero ahora que ya tenemos el currículum,
el currículum únicamente es el tiquete de entrada para una entrevista de trabajo. Eso es muy importante porque significa que todavía falta un paso indispensable y es la entrevista, en donde entran en juego otro montón de factores que ya mencionamos la importancia de por eso hacer un simulacro, pero todos estos factores hay que analizarlos más a fondo y como no queremos alargar demasiado este episodio, lo vamos a dejar para futuros episodios. Así que les agradecemos muchísimo que hayan escuchado este episodio y que estén muy atentos para los que vienen. Además, recuerden que todas las plantillas que mencionamos, ejemplos y enlaces, toda esa información de mucho valor están en las notas del episodio y pueden encontrarlo como labxcr.com/003 o simplemente se fijan en la descripción de este perfil y van a encontrar el enlace directo a las notas del episodio. Y por supuesto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como LabXR y comentarnos qué les pareció este episodio y qué otras recomendaciones le darían a alguien que desea hacer su currículum vitae. Recuerden que sus comentarios nos ayudan muchísimo, así que pueden ir a la página web, ahí en la sección de este episodio y comentarnos todo lo que ustedes sienten que es útil, qué les gustó, qué les gustaría que nosotros abordemos, qué quedó quizá por fuera. Todo eso es importantísimo para nosotros. Nos hace crecer en este proyecto y definitivamente hace que podamos aportarles un valor más dinámico, más especializado a lo que ustedes realmente quieren escuchar. Así que esperamos de corazón que les haya encantado este episodio tanto como a nosotros. Esperamos que tengan muchísimo éxito en la creación de su currículum vitae y que obtengan una gran oportunidad de trabajo o negocio. Nos encantaría saber cómo les fue, así que recuerden siempre comentarnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web, todo eso. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de LabX.